Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, ya en contacto con nosotros. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Iván, y un gran gusto. Daniel, esto que comentaba Noelia recién, yo no sé si lo podía escuchar. ¿Hay una intención real del gobierno de avanzar, por ejemplo, en este ingreso universal, en esta renta básica universal? Sí, hay una intención de construir la salida en materia social sobre 3 pilares: trabajo, ingresos, ahí va la renta básica universal, y acceso a los servicios básicos. A diferencia de los países europeos, donde el problema es el ingreso, y en España avanzaron con el tema de la renta mínima, en Argentina hay un problema de ingresos muy claro, hay un problema de trabajo y hay un problema de 4.000 barrios populares, 4.000 barrios donde hay hacinamiento, donde falta agua y servicios básicos. Nosotros trabajamos la salida sobre 3 áreas: potenciar trabajo, poner en marcha el desarrollo de 5 sectores productivos, vincular planes sociales con trabajo y generar todo un sistema de crédito y de apoyo para la generación del trabajo en mano de obra intensiva. Una renta básica universal que establezca un criterio que tiene que ver con un montón de gente que se ha quedado sin ingresos. Y finalmente la urbanización de los 4.000 barrios populares. Todo eso junto es el camino de salida. Una política que tiene que tener consenso, que es un cambio fiscal importante, que no es solo lo que le parece a un ministro ni hablar, a un gobierno, sino que tiene que ver con acuerdo con las organizaciones sindicales, organizaciones sociales, las cámaras empresariales y los propios espacios políticos que tienen representación parlamentaria. Ahora, esto que evidentemente la discusión es bastante ecuménica por lo que usted menciona, pues siempre está disociada esta discusión, ¿no? Es decir, bueno, estamos todos de acuerdo en que la gente tiene que estar mejor, que el mundo tiene que ser menos desigual y que tiene que haber menos pobres y más acceso a los servicios. Ahora, las diferencias empiezan cuando se debate cómo financiar eso. ¿Hay una idea del gobierno de cómo financiarlo? ¿Se está evaluando? Se está evaluando, pero hay ideas claras. En lo que tiene que ver con el tema de la urbanización, hubo una ley, yo la voté siendo diputado, que se votó por unanimidad, que creó el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Ahí surgió el esquema que hay 4 millones de personas que viven en barrios, villas y asentamientos, y generar ahí un fideicomiso, un mecanismo de financiamiento. Ustedes estaban hablando de otros impuestos que iban a ir al mismo esquema, financiar un esquema en donde claramente no se pueden urbanizar 4.000 barrios en meses, pero sí armar un programa a 10 años, de a 300, de a 500 barrios por etapa en cada uno. La renta básica universal es un elemento clave. Perdón por la interrupción, porque si no, lo dijo usted al comienzo de la respuesta y no me quiero olvidar. El RENAVAP que se está pensando, digamos, en reactivar, ¿ese fue el proyecto de Carrió, Mazot, Negri o Carrió, Mazot y alguien más en su momento durante el gobierno de Macri, o es otro? Sí, es ese, que en realidad fue antes el proyecto de muchísima gente que lo venía trabajando. Claro, pero fue impulsado por el macrismo, digamos, ¿no? Se votó... Sí, los miembros firmantes fueron ellos, sí. Se aprobó entre todos. Ahí se creó, en lo que hoy es el Ministerio de Vivienda, un área para urbanizar y un financiamiento, un mecanismo de un fideicomiso para poder urbanizar. Claro. Yo no dudo que en los 3 pilares va a haber acuerdo general. Por supuesto que hay que discutir la cuestión fiscal, cómo empezó España con la renta básica universal. Empezó por una etapa, empezó tomando un sector. Nosotros hoy tenemos 9 millones de personas, hoy en el IFE 2, 9 millones de familias, 600.000 personas que cobran planes sociales, 4 millones de niños cuyos padres cobran asignación universal por hijo. De ahí hay que rearmar el esquema de renta básica universal, y lo mismo con el trabajo. Pero yo creo que en los 3 aspectos va a haber acuerdo, tenemos que ser claros, sacarlo de la competencia electoral. Hay que hacer cambios estructurales profundos en la política social, con el nivel de deterioro que tenemos, con el evidente aumento de la pobreza y de la desigualdad. Necesitamos hacer cambios profundos estructurales. Estos 3, a mi modo de ver, son cambios que empiezan a construir otro esquema social distinto. Muy buenas noches, ministro. Lo saluda Noelia Barral Grijera. Usted decía recién que la intención del gobierno es empezar a construir esta discusión. ¿Cómo imagina justamente esa construcción? ¿Habrá convocatoria a sectores? ¿Habrá convocatoria al diálogo? Yo veo una construcción que ya se empezó a hacer, hay ámbitos académicos donde se está haciendo, tenemos reuniones periódicas con distintos sectores, seguramente se irá ampliando, pero veo un camino donde hay que construir mesas de diálogo permanente con organizaciones sociales, con iglesias, con el mundo sindical, con las cámaras empresariales y
con lo que tiene que ver con los espacios políticos. Ahora, los tres aspectos que yo digo tienen que ver con derechos, pero también con mover la economía. Urbanizar 4.000 barrios es el acceso a la vivienda, es un derecho a vivir en un hábitat digno, con apertura de calles, con vivienda de material, con espacios públicos, pero es un gran plan de empleo también. La renta universal básica, además de ser el derecho a un ingreso básico, es consumo, es movimiento económico, y ni que hablar el esquema de generar trabajo y potenciar el trabajo en 5 sectores productivos. Yo creo que es un tiempo en donde hay que combinar derechos con movimiento económico, y estos tres lo hacen, y no veo, sinceramente, seguramente discusiones fiscales, dónde hacemos el corte, cómo arrancamos con la renta básica universal, qué barrios empezamos a urbanizar primero, pero no veo difícil construir un consenso general, sacarlo del debate electoral y decir, por acá va el eje central de la política social los próximos 10 años y lo va llevando adelante a quien le corresponde. ¿Pero eso es un deseo o lo ha hablado con dirigentes de la oposición? Lo he hablado con dirigentes de la oposición, lo hablo permanentemente con varios actores políticos de distintos sectores, lo hablo con organizaciones sindicales, con movimientos sociales, ni hablar, con las mismas cámaras empresariales, sí. Quiero decir, la Argentina, yo no veo en la Argentina posible un acuerdo de la Moncloa, un acuerdo general donde todos nos pongamos de acuerdo. Ahora, establecer algunos criterios básicos, estos tres, sí es realmente posible y requiere consenso porque tiene un impacto fiscal sustantivo. No es un programa social, no es armar un programa acotado para un grupo y poner en marcha. Es un programa social. Acá el nivel de deterioro es importante. Antes de la pandemia teníamos 40% de pobreza general, 50% de pobreza en los niños. Es evidente que se ha complicado la situación. Antes de la pandemia teníamos 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria, pasamos a 11 millones de personas. Ha aumentado la demanda de asistencia alimentaria, la gente que hace changa se quedó sin changa. El que nunca había estado en un comedor, el mozo, el remisero, el que hace durro, aún gente que tiene trabajo formal y no le alcanza. Bueno, esto requiere una reconstrucción profunda. Yo creo que si algo de bueno tiene la pandemia, tiene mucho de negativo. Yo convivo con el dolor, veo tanta gente que la pasa mal. Si algo de bueno tiene es que no da la chance real de hacer cambios estructurales. Yo realmente veo la posibilidad y lo vivo hablando con varios actores. ¿Hay alguna proyección del Ministerio de con qué nivel de pobreza va a terminar el año la Argentina? Eso no es posible saberlo en términos estadísticos, porque para medir pobreza hacen falta 13.000 casos y la verdad que hacen falta encuestas presenciales. El resto son proyecciones. Es evidente que tenemos más pobreza que antes de la pandemia y más desigualdad y más pobreza en los niños. Es evidente. Y que sobre todo las niñas y las jóvenes son las más afectadas por la pobreza. No es posible establecer un número hoy, porque verdaderamente no es con encuestas telefónicas que alguien puede medir pobreza en la Argentina. El INDEC ahora va a hacer un corte al 30 de junio y en septiembre va a informar la pobreza al 30 de junio, pero es evidente que ha crecido. Cualquier especulación con números es muy azarosa, me parece hoy, porque solo se puede medir realmente pobreza en Argentina haciendo encuestas presenciales y haciendo un panel, un número muy sustantivo de casos. Cuando comenzó la gestión de la pandemia aquí en la Argentina, hubo algunas demoras en la entrega de alimentos, hubo también algunas quejas de, sobre todo, organizaciones, movimientos sociales. ¿Cómo está la situación al día de hoy y cuánto tiempo más prevé el Ministerio que va a poder asistir a las familias que así lo requieran? Nosotros llegamos a 11 millones de personas con asistencia alimentaria de 5 maneras. Comprando alimentos y entregando alimentos de manera directa, el propio Ministerio, transfiriendo fondos a provincias y municipios para que compren alimentos y artículos de higiene. Ya estamos llegando casi a 2.000 millones de pesos en el último mes de transferencia. Con la tarjeta alimentar, que llega a 1,5 millones de familias, cada vez que se carga son 7.500 millones de pesos y cada vez que se carga la tarjeta alimentaria baja la cantidad de gente en comedores. Con un cuarto mecanismo, que es el que yo creo mucho, que es la transferencia de fondos, la descentralización a los comedores. La Argentina tiene algo parecido a 10.000 comedores, nadie lo sabe con exactitud, pero aproximadamente 10.000 comedores, de los cuales entre 4.000 y 5.000 están más formalizados. Se transfieren fondos a los comedores que los comedores compran directamente, en la esquina, a la vuelta, mueven la economía local, van a la verdulería de la esquina, pero además mejoramos la nutrición en términos de leche, carnes, frutas y verduras, y en un quinto esquema que es que duplicamos los fondos para los comedores escolares. Las escuelas están cerradas, pero están entregando módulos cada 15 días. De todas esas formas llegamos a 11 millones de personas. Está cubierta la asistencia alimentaria. Es evidente, nosotros
no la semana que pasó, la anterior hemos tenido menos gente en los comedores. Había habido más changa de construcción y textil, había bajado la cantidad de gente en los comedores. Esta semana subió, vamos a tener más personas en comedores de acá el 17 de julio, porque va a estar más cerrada la actividad. Hay una cobertura fuerte del Estado, pero además hay una gran red social, hay organizaciones sociales, iglesias y escuelas, un montón de gente le está poniendo el cuerpo. Hay una inmensa red social hoy en la Argentina que le está poniendo el cuerpo y asistiendo a mucha gente que tiene necesidades alimentarias y mucha gente que nunca había estado en un comedor y empezó a estar ahora. Daniel, gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Es lo interesante esto que dice Arroyo, que es 4 años de macrismo, 6 meses de, bueno, 3 meses de pandemia, digamos, pero algo que al principio el gobierno costó arrancar administrativamente, con ejecución presupuestaria, qué sé yo, y después le agarró el machetazo de la pandemia. Y que los economistas en general, con las predicciones, tan medio esquivos, decían el conurbano no aguanta, el conurbano no aguanta, el conurbano aguantó 4 años de Macri y está con 3 meses de pandemia. ¿No? Hay algo ahí que te dice de que la política, las organizaciones sociales, la sociedad civil, la sociedad, tal vez, aprendió algo del 2001. Y fue tan fuerte que desde el plan Jefes y Jefas, y seguramente con muchísimos estímulos anteriores de ideas y que por ahí no fueron ejecutados, generó una contención social, ¿no? Que me parece que está claro, no significa,